coinciden, porque se Sí, intersectan entre ellas, ¿no? sí, Bien. Si yo igualo ambas ecuaciones, obtengo que z es igual a 0, y si z es igual a 0, me queda una circunferencia de radio 2, ¿no? exactamente, sí. Esta misma clase ayer fue Entonces, mi una región de clase integración va a complicada ser una circunferencia de radio con sus 2 compañeros porque yo justo me quedé y sin luz unos minutos antes de que arranquemos la clase. el piso y el techo es lo que vos me dijiste, ¿no? O sea, el techo o la parte superior va a ser la esfera y la parte inferior el paraboloide. Bueno, Exactamente. vamos a hacer uno más de esos antes de seguir. Lo voy a escribir acá. Encontrar el volumen entre las siguientes dos superficies para, y vamos a poner valores acá, menos 2, menor o igual, que no creo que me encuentre esto. No. Bueno, lo voy a escribir a mano. Menos 2, menor que x, menor que 2. Y ahora le vamos a poner la desigualdad ahí. Y la primera superficie que voy a proponer es i igual a z. Y la segunda va a ser z igual a 2 menos i al cuadrado. Como no me deja superíndice esto, ya le voy a poner el 2 al cuadrado, no importa. Y bueno, y como dijimos, x va entre esos valores. Entonces, acá le vamos a agregar el cuadrado. Entonces tengo i igual z y z igual a 2 menos i al cuadrado. La pregunta es, y otra cosa que es importante, yo puse que son dos superficies, ¿no? Pero además voy a aclarar de que las superficies son funciones de xy y que van de R2 a R. ¿Sí? O sea que estoy hablando de funciones que están definidas en el plano xy, que tienen su imagen en el eje z, ¿tá? O sea que son campos escalares. ¿Estamos de acuerdo? Y las dos funciones son estas y estas. ¿Por qué escribo esto? Porque acá fíjense que no está apareciendo la variable x. ¿Tá? Entonces, no me aparece la variable x, pero yo sé que existe porque la función depende de x. ¿Tá? ¿Se entendió? Entonces quiero que ustedes me encuentren el volumen, o más fácil todavía, la región de integración para calcular el volumen entre estas dos gráficas. Les doy unos minutos para que trabajen y piensen antes de que yo lo resuelva, porque si no, no tiene sentido.
Entonces, ¿qué región de integración encontraron? A ver, ¿alguien me dice cómo calcular este volumen? Este es un clásico problema del examen. O sea, que imagínense que lo que le va a tocar es de acá para arriba, ¿no? ¿Cómo plantearían, qué harían ustedes para tratar de resolver esto? Ahora que lo podemos hablar y nadie pierde nada, digamos. No estamos arriesgando ningún resultado. ¿Qué harían para resolverlo? Bueno, vamos a graficar. Entonces, lo primero que voy a hacer, yo ya sé más o menos qué forma tiene esto, ¿no? Porque son funciones sencillas, pero de todas maneras podemos graficarlo. En ninguna de las dos aparece X, por lo tanto, esta relación entre Z y Y se mantiene, digamos, para todos los valores de X. O sea que podemos dibujar esas dos funciones, así como están en el plano ZY nada más. Hoy GeoGebra está lento. Bien. Voy a dibujar las dos funciones. Estoy esperando que me grafique, ¿no? Está bastante trancado el tema. No sé si será la conexión a internet o... Bueno, se lo voy a mostrar de manera aproximada, porque si no... Fíjense, acá tenemos... Aparece así porque hay algunos valores de X ahí, ¿no? En 3D. Pero hablemos del plano ZY. Yo tengo una función que es Z igual Y, o sea que es esta que está acá. Y tengo una función que es Z igual a 2 menos Y al cuadrado, que es esta que está acá. Que corta en, la parábola corta en más menos raíz de 2. Ahora bien, el volumen que yo quiero calcular está acá, entre estas dos, para ciertos valores de X, ¿no? Porque si miro esta gráfica en 3 dimensiones, si la veo... Los valores de X serían de menos 2 a 2. Exactamente. O sea, si vemos esta gráfica un poco más en 3D, digamos, donde ya se aprecia el eje X, como en este caso, vemos que el volumen que yo estoy buscando está entre estas dos superficies que están acá, ¿no? ¿Para qué valores de X? Para valores de X entre más 2 y menos 2. O sea que mi región de integración va a ir, voy a sacar eso, va a ir
desde x igual a 2 a x igual a menos 2. ¿No? Pero me faltan ¿qué límites de integración? Me falta este límite, fíjense, donde se intersectan las dos superficies, y este que está acá, que es donde se intersectan las dos superficies. ¿Sí? O sea, y no va hasta acá, porque yo no estoy viendo el volumen entre mi lámina parabólica y el plano XY. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo de nuevo. Yo estoy buscando los volúmenes entre dos superficies. Por lo tanto, tengo que analizar, como hice antes, la intersección entre las dos superficies. ¿Cuáles son las intersecciones? Esta, vamos a cambiar de color, esta intersección y esta intersección. Entonces yo tengo que calcular el volumen que está atrapado entre las dos, entre esas dos intersecciones. Por lo tanto, mi región de integración no es esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo que sería la intersección entre la lámina parabólica y el plano XY? Ahora recuerden, mi región de integración es la proyección de este volumen sobre el plano XY, por lo tanto, mi región de integración va a ir, lo llevo al plano XY, y va a ir desde acá, proyecto esto, hasta por acá. Y esta va a ser mi región de integración. No se ve nada, vamos con otro color. Necesito saber si entendieron esto. O sea, y recuerden, mi región de integración está sobre el plano XY porque estoy trabajando con campos escalares definidos en plano XY, lo puse yo explícitamente. Los valores de Y van a depender de la intersección de ambas gráficas, y los valores de X va a depender, como estas funciones se cumplen para todo X, va a depender de lo que yo le haya dicho antes, o sea, X entre más 2 y menos 2. Por lo tanto, acá estoy en, si este es el plano X, si este es el eje X, perdón, esto va a ir entre menos 2 y 2. ¿Entendieron hasta acá? Yo sí, profe. Lo que sí, ¿cómo era que se sacaban, o sea, esos extremos de I, por decirlo así? Bueno, los extremos de Y, en este caso, son dos funciones que se cumplen para todo X, por lo tanto X no te interesa. O mejor dicho, a X le vas a dar valores vos. Los límites de X va a depender de lo que vos quieras. No hay una intersección de la gráfica que te limite X. ¿Estamos de acuerdo? Ese volumen, esa luz que hay entre ambas superficies, se cumple para todo X, desde menos infinito a más infinito. Entonces, a X lo pongo yo. Lo que yo tengo que ver es qué pasa con la relación entre Z e Y, que son las únicas dos variables que me aparecen en mis ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que lo que yo tengo que evaluar es el plano ZI para ver la variable Y entre qué y qué va. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno,
Entonces, yo quiero que ustedes me digan, acá voy a escribir, Puede ser que tengamos que hallar las raíces de la parábola menos i cuadrado menos i más 2. eso puede ser, sí, exacto. O sea, yo No la tengo, veía, no respondí hoy porque no sabía cómo. Pero ahora que nos está dando unas pautas, fíjense que yo acá voy a graficar, ahora se los paso. Lo voy a hacer en GeoGebra 2D. Le voy a pegar esta al lado, porque se nota mejor, que es lo que yo tengo que ver. En este caso, el eje vertical es el eje Z, y el eje horizontal es el eje Y, ¿no? Entonces, mi volumen va a estar encerrado entre estas dos superficies. Yo sé X entre qué y qué va, porque lo pongo yo, y ahora tengo que ver Y entre cuánto y cuánto varía Y. Entonces quiero que me digan ustedes entre cuánto y cuánto varía Y. Mientras ustedes piensan, yo ya les voy preparando un nuevo problema, ¿no? puede ser que i varíe entre 1 y menos 2. Entre 1 y menos 2. Puede ser, ¿cómo lo calculaste? Igualé las dos ecuaciones, la z igual a i y z igual a 2 menos i cuadrado. 2 menos i cuadrado. Me queda la ecuación de una parábola y hallé las raíces, que es donde cortan al eje y. Ajá. Lo único que no sé, porque la ecuación de la parábola es menos i cuadrado menos i más 2, pero yo invertí los signos.
le puse y cuadrado positivo más y menos 2. Pero eso A ver, los límites de y van a estar dados en la intersección de la recta con la parábola, ¿no? Entonces, yo en definitiva lo que voy a mirar acá es este punto y este punto que está acá. Yo sé que ahí las dos son iguales, por lo tanto me queda que 2 menos y cuadrado, que es el z de la parábola, es igual a i, que es el z de la recta, ¿no? Entonces, reordenando esto, me queda que i cuadrado más i menos 2 es igual a 0. Y saco la raíz de esto que está acá. ¿Así lo hicieron? sí, sí. Entonces, i es igual a menos b, que es 1, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2, me queda menos 8. 1 menos menos 8, me queda 1 más 8. Todo esto sobre 2. 2 por a vale 1. Entonces, de acá obtengo dos valores. Raíz de 1 más 8 es raíz de 9, es 3. Por lo tanto, menos 1 más 3 son 2. Dividido 2, 1. Menos 1 menos 3 son menos 4. Dividido 2, menos 2. Y esos son los dos valores de i entre los que tengo un volumen encerrado entre las dos curvas. ¿Se entiende? Entonces, mi región de integración va a ser, basado en esto, mi región de integración va a ser x entre menos 2 y 2 y y entre menos 2 y 1, ¿no? 1, menos 2 y 2. Como mi región de integración tiene una geometría rectangular, no hago cambio de coordenadas porque no me sirve y utilizo coordenadas rectangulares. Entonces, basado en eso, quiero que ustedes me digan cómo quedaría la integral.
Puede ser, profe, la integral con x variando entre menos 2 y 2, entre 2 y menos 2, perdón, de la integral con y variando entre 1 y menos 2, de la En realidad integral, está bien. A ver, x siempre va a ir del menor valor al mayor valor, porque si no te va a dar un signo invertido, ¿no? sí, En este caso. perfecto. Bueno, y entre qué y qué entonces, 1 y menos 2, y z, 2 menos y cuadrado e y. el inferior siempre va a ser i, ¿no? Ese está por debajo, entonces z va a ir entre i y 2 menos i cuadrado. Recuerden que abajo siempre va el límite inferior y arriba el límite superior. Sí, abajo lo tengo ahí y arriba 2 menos y cuadrado. De diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Exactamente, y no hay jacobiano, no hay nada porque no hicimos cambio de sistema coordenado. Bueno, entonces ahora GeoGebra está muy trancado, pero vamos a... Mientras tanto ya le escribo un nuevo problema. Eh, a ver, un proyectil, lo escribo así porque esto tiene una forma de como una bala, ¿no? Entonces para que se entienda mejor nada más, no es alusivo a nada. Entonces, un proyectil descrito en la parte inferior por, le vamos a llamar acá S1, ahora le voy a dar la ecuación, y en la parte superior por S2, al cual se le realiza un orificio concéntrico de radio 1. Cilíndrico, lo vamos a poner también acá. De radio 1. Y ahora vamos a agregarle lo que faltó, que sería calcular el volumen de un sólido en forma de proyectil. Ahí la vamos a poner. Y le voy a dar el dibujito. Si GeoGebra me lo permite. Súper colgado. Un segundito que...
¿Sería similar al ejemplo que dio la clase pasada, profe? Sería, a ver, puede ser. En realidad la clase pasada, a ver, déjame ver, a ver qué di la clase pasada. Esto es lo que quiero hoy, ¿no? Le dejé toda la superficie dibujada, pero por supuesto la parte de arriba no involucra al cilindro rojo, sino que solamente es la cúpula de color celeste, ¿no? ¿Se entiende? Entonces yo quiero calcular el volumen que tengo en la parte de abajo, más la cúpula azul, menos todo el orificio de radio 1 que le hice a todo el proyectil. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Y le vamos a poner acá, esto es S1, para, S1 y S2. Entonces vamos a ponerle valores o ecuaciones sencillas. S1, que es la parte inferior, lo vamos a hacer x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? Eso se cumple para todo z porque z no aparece, por lo tanto se cumple para todo z. Y la parte superior, que es esto que está acá, vendría a ser z igual a 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y el cilindro de adentro ya se los dije en el enunciado. Entonces, esto tranquilamente podría ser un ejercicio de examen parcial. Recuerden siempre, el primer paso es encontrar cuál es mi región de integración. El segundo paso es definir los extremos de mis variables y qué tipo de sistema voy a utilizar. ¿Sí? Si voy a utilizar coordenadas rectangulares o coordenadas polares. Y el tercero es hacer el cálculo de la integral, digamos. ¿Entendieron? Trabajen sobre esto y en 5 minutos lo vemos juntos. 10 minutos les doy.
Bueno, a ver alguien que me cuente cuál es su región de integración. ¿Cómo calcularon el volumen de este sólido que está acá? Recuerden que estamos modo parcial, ¿no? O sea, me refiero, la idea es que ustedes trabajen y yo los ayudo. Entonces, si hicieron algo, me cuentan, así vemos si está bien o no. Profe, ¿está bien decir que, o sea, R está entre 1 y 3, que se barre el ángulo desde 0 hasta 2π y el Z, ese es el que no pude saber cuál es, o cómo se calcula los límites? Ah. Bueno, acá en la gráfica justamente yo me tomé el trabajo de dibujar todas las intersecciones para que, fíjense, cuando z vale 0, ahí está prácticamente la región de integración, ¿no? Podemos dibujarla en 2 dimensiones si quieren. Dijimos que R del cilindro es R igual 3, que sería esto, la base de este proyectil, ¿no? Y el orificio es R igual 1. Esa sería más o menos mi... Ahora, mi volumen es lo que está, fíjense en el dibujo, de toda la base hacia arriba, excepto lo de adentro, ¿no? Que es el orificio que le hice. Entonces, mi región de integración va a ser justamente lo que me queda, o sea, va a ser esto que está acá. Entonces, si lo hago en coordenadas polares, esto que está acá, recuerden que yo defino un radio y un ángulo. El radio va a ir entre este y este, y el ángulo va a ir entre el inicio y el final de la circunferencia, porque tengo que barrer toda la circunferencia, ¿no? Por lo tanto, 1 menor o igual a R menor o igual a 3, 0 menor o igual a θ menor o igual a 2π. Era lo que vos me planteabas hoy. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Y el valor de Z, si yo miro el sólido,
¿A ustedes qué les parece? ¿Que Z va entre qué y qué? Si ustedes estarían adentro de esto y miran hacia abajo, ¿qué tienen? Falta definir eso, porque el cilindro tiene la misma ecuación entre z igual a infinito y menos infinito, porque de hecho z no aparece. Cuando una variable no aparece y la otra no me la limita, o sea, y la otra superficie no la limita, entonces tengo que poner el límite yo. En el caso inferior, porque ¿qué pasa? El paraboloide sigue hasta menos infinito acá, ¿no? Entonces no vuelve a cortar nunca más al cilindro. Entonces yo tengo que poner el límite de z para z menores a la intersección esta que está acá, para z menores a ese valor lo tengo que poner yo. Como estoy hablando de, en este caso, un proyectil que digo arranca de z igual 0, por lo tanto, acá tengo otra superficie que es z igual 0. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si yo miro hacia abajo, tengo el piso, z igual 0. Y si miro hacia arriba, ¿qué es lo que me está limitando el volumen? Ahí sería el paraboloide. Exactamente, sería el paraboloide. O sea, mi diferencial z va entre algún punto en el paraboloide y la misma coordenada xy en z igual a 0, ¿no? Este es mi diferencial z. Por lo tanto, el volumen de esto que está acá es la integral entre 1 y 3 para r, entre 0 y 2pi para θ, y entre 0 y 16 menos x cuadrado más y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado yo sé que vale r al cuadrado, ¿o no? Recuerden que ya no trabajo más con xy porque hice un cambio, ¿sí?, a coordenadas polares donde x vale r por el seno de θ, y vale r, perdón, x vale r por coseno de θ, y vale r por seno de θ, y por lo tanto x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Diferencial, vamos a hacer lugar acá. Esto es diferencial z, diferencial θ, diferencial r. ¿Y qué me está faltando? Multiplicar por el radio, ¿puede ser? Es jacobiano, ¿sí? En el caso de coordenadas polares es el radio. Bueno, entonces podemos decir que integrales triples, porque fíjense que acá ya estoy haciendo una integral triple, digamos que ya las sé hacer, ya las sé resolver, ya sé cómo encontrar mi región de integración, ya sé qué tipo de coordenadas utilizar. O sea que podríamos pasar a otro tema. ¿Qué me dijeron que dio Flores hoy, además de esto? Ecuación vectorial de una recta en el plano y habló nada más de campos vectoriales. Bueno. Bueno, resulta que en las integrales nosotros tenemos, por supuesto hay muchos tipos de integrales, ¿no? Pero fíjense que hasta ahora nosotros aprendimos a integrar
sobre una recta de números reales, cuando hacíamos la integral de f de x para x entre un valor y otro valor. Después aprendimos a calcular, en vez de sobre una recta de valores reales, aprendimos a calcular sobre una región de integración, que es el caso que estamos viendo acá. Y también podríamos integrar sobre una curva que no necesariamente sea la recta de los valores de x, ¿no? Para eso tenemos que empezar a hablar de vectores. Es importantísimo repasar y aprender lo que no se sabe de vectores porque lo vamos a utilizar mucho. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? O mejor dicho, Flores dio la ecuación, dio un ejemplo de campo vectorial. Yo les voy a dar un ejemplo ahora de función vectorial. Vamos a ver cómo hacemos. Sí, voy a trazar una recta acá para diferenciar nomás el tema. Y vamos a venir acá. Y vamos a hablar de función vectorial. Tenemos 10 minutitos, pero me interesa que vayamos viendo esto. Función vectorial. Y le voy a agrandar un poquito la letra acá. Ahí está. Bueno. Vamos de nuevo. Es más fácil escribirlo de nuevo que corregirlo. Ahí está. Cortamos y pegamos ahí. Bueno. Recuerden esto, que se lo dije 1000 veces, se lo digo todos los años, pero siempre hay problemas con esto. Nosotros teníamos, lo primero que vimos en análisis matemático fue una curva, por ejemplo, y igual a f de x. Entonces nosotros sabemos que yo a esta función le ingreso un valor, un número real, y me devuelve un número real. Ejemplo, una curva cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, y igual a x al cuadrado. Yo ingreso un valor de x y la función me devuelve el valor de y. La imagen de esa función es una curva. ¿Estamos hasta ahí? Después, nosotros vimos una función del tipo z igual a f de xy. En donde nosotros ingresábamos dos valores, o sea, ingresábamos la coordenada de un punto en el plano xy, por lo tanto, eso está ubicado en R2, así se simboliza, ¿no? Ese espacio en el plano se llama R2, que significa que está compuesto por dos valores, ambos reales. Y que al ingresar esos dos valores reales, la función me devuelve un valor también real. Nada más que este valor que la función me devuelve, como el plano yo ya lo usé como dominio, a ese valor que la función me devuelve lo dibujo en un tercer eje que sería el eje Z, ¿no? Y así obtengo una función que también nos cansamos de verla acá, que ahora ya estoy en 3 dimensiones, y que voy a obtener una superficie en el espacio, y que esta superficie
es lo que obtengo de aplicar mi función a una región en el dominio. O sea, mi dominio ya no es una porción del eje X, sino que es una región del plano, y mi imagen ya no es una curva, sino que es una superficie. ¿Entendimos hasta acá? Ahora vamos a introducir otro tipo de función, a la que le vamos a llamar una función vectorial. Como su nombre lo indica, fíjense, les quiero acomodar esto nada más para, vamos a poner esto por acá, este dibujito por acá, y le vamos a poner nombre a esto. Esto que está acá, esta primera parte, es una función que me devuelve un escalar, por lo tanto la voy a llamar función escalar. Después, esta otra función que está acá, también me devuelve un escalar, un número real, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya no tiene una sola variable, sino que tiene varias variables, ¿no? O en este caso dos, que sería el caso más simple. Entonces ya no la llamo función, sino que la llamo campo, ¿sí? Y obviamente, como me devuelve un número real, esto va a ser un campo escalar. Si yo ahora quiero hablar de una función vectorial, puedo analizar estas dos cosas. Y fíjense que si yo estoy hablando de que es una función, entonces significa que depende de una variable, porque si depende de más de una variable es un campo. Y si en vez de una función escalar es una función vectorial, significa que en vez de tener una imagen como número real, va a tener una imagen de tipo vector. Por ejemplo, voy a agarrar esto, me voy a venir acá. Fíjense esto. F de t igual a t cuadrado. Observen, ¿cuántas variables tengo? Una, que le llamé t, le podría haber llamado del nombre que yo quiera. Yo le llamé t a mi variable independiente. Y esa función, a la cual le introduzco un solo valor, me devuelve dos valores. El valor número 1 y el valor número 2. Si yo esos dos valores los dibujo en el plano, lo que voy a obtener es un vector. Por ejemplo, si t igual a 1, vamos a dibujar acá. Dibujo el plano, esto es x y esto es y. En x voy a dibujar el primer valor y en y voy a dibujar el segundo valor. Este lo dibujo en x y este lo dibujo en y. Entonces fíjense, si x vale 1, y vale 1 al cuadrado, o sea, 1, 1, ¿no? Entonces, el primer valor es el 1, 1. Y la función me va a definir este vector. El segundo valor, por ejemplo, para t igual 2, va a ser 2, 4, porque la coordenada en y está al cuadrado de la coordenada en x. Entonces, el segundo valor va a ser el valor 2, 4. O sea que va a ser este vector que está acá. Podría buscar un vector en el medio, por ejemplo, raíz de 2. ¿Sí? Si busco raíz de 2, equivale a raíz de 2 y vale 2.
Vengo acá, 1,41 me da 2. Y ahí obtengo este otro vector. Y así sucesivamente, como esta es una función y t pertenece a los reales, entonces esta es una función que va de los reales, fíjense, yo le pongo un valor real y me devuelve dos valores reales. Entonces, comparemos con la función escalar. La función escalar va de R a R, la función vectorial va de R a R2. La función escalar me devuelve un número real, la función vectorial me devuelve dos números reales que si yo lo dibujo en el plano como coordenadas, puedo decir que son vectores. Y por último, la imagen de una función escalar es esta curva, y si yo en mi función vectorial uno cada una de las puntas de los vectores, obtengo una curva de esta forma, donde la curva sigue la relación y igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si me fijo arriba, la coordenada que estoy dibujando en y es la coordenada de x al cuadrado. Por lo tanto, la imagen de una función vectorial, si yo uno todas las puntas de los vectores, o mejor dicho, si uno todos estos puntos generados a partir de aplicar esa función, la imagen también es una curva. Por lo tanto, yo tendría una nueva forma de describir una curva, que ya no es una función escalar, sino una función vectorial. ¿Para qué? Ya vamos a ver, ¿para qué? ¿Por qué no uso nada más que una escalar en vez de definir algo nuevo? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esto es lo que yo llamo función vectorial. Campos vectoriales, ya se los va a definir Flores, esto también se lo va a definir, pero bueno, era para utilizar los 10 minutos que faltaban de la clase y no perder tiempo disponible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estudien integrales múltiples, ya les di un par de ejemplos acá online de la complejidad que va a tener el examen, y nos vemos el martes que viene. Bueno, profe. Buenas noches. Listo, nos vemos. Chau, chau.